y bienvenidos al primer episodio, El Pacto y la Restauración de Israel, un viaje de amor y fidelidad. Mi nombre es Jan Sepúlveda y en este podcast exploraremos las profundas raíces hebreas del pacto entre Yahweh y su pueblo Israel. A través de las Escrituras descubriremos el significado eterno de este pacto que comenzó con Abraham, continuó con la liberación de Israel de Egipto y se renueva en el Mesías Yahshua para restaurar el reino de Israel. Estudiaremos cómo la infidelidad de un pueblo trajo consecuencias y cómo el Evangelio representa la restauración de un pacto roto. Quédate con nosotros mientras descubrimos el poder de este pacto eterno. Acompáñame. Comenzaremos con el pacto de Abraham. En las Escrituras, el pacto es mucho más que un acuerdo. Es una promesa divina cargada de propósito y significado eterno. Desde el pacto con Abraham, donde Elohim prometió hacer de su descendencia una gran nación, vemos cómo Yahweh establece un vínculo único con Israel, que no solo define su identidad como pueblo escogido, sino que también trasciende generaciones. El pacto de Yahweh con Abraham es un momento clave dentro de la historia bíblica. En Génesis, capítulo 17, versículos del 4 al 9, Yahweh le dice a Abraham lo siguiente: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y te haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y te dará a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Como también establece en Éxodo, capítulo 6, versículos 6 al 7, afirma lo siguiente: Por tanto dirás, los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomará por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. El pacto divino encierra una promesa esencial: yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Este pacto refleja una responsabilidad mutua entre ambas partes. Por parte de Israel, estamos llamados a escuchar atentamente y obedecer la voz de Yahweh, mostrando el amor, dedicación y entrega por parte de Elohim. Él, en su infinito amor, nos elige su pueblo especial, estableciendo una relación única marcada por su fidelidad y cuidado. Para cumplir con los mandamientos divinos, es fundamental primero conocer al Creador y comprender sus leyes. Este conocimiento no se adquiere de manera superficial, sino a través de un estudio profundo y reflexivo de las Escrituras. Además, la fidelidad auténtica se manifiesta en el amor hacia el Creador. En ese amor lo que nos fortalece y nos guía para vivir en obediencia, alineando nuestras vidas con su voluntad perfecta. Yahweh promete multiplicar a Abraham y hacer de él una multitud de naciones. Este pacto es un pacto perpetuo que permanece a través de todas las generaciones. En la actualidad es común la creencia de que existen dos pueblos de Yahweh: Israel y la Iglesia. Esta interpretación divide al pueblo de Elohim en dos entidades separadas, lo cual nos aleja de nuestra verdadera identidad y la comprensión del verdadero evangelio.
Pero al examinar las Escrituras, descubrimos que esta no es la enseñanza bíblica. En Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo nos dice que los gentiles, aquellos que no nacen de la descendencia de Israel, han sido injertados en el pueblo de Israel, formando una única familia de creyentes en Yahweh. El concepto de un solo pueblo de Elohim. En las Escrituras nunca encontramos la idea de que Israel y la Iglesia sean dos pueblos distintos. Desde el principio, el propósito divino ha sido crear un solo pueblo a través del cual se cumplirán todas las promesas de Yahweh. En Romanos capítulo 11, versículo 17 al 18, Pablo dice: pero si alguna de las ramas fueron cortadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has llegado a ser parte de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no soportas tú a la raíz, sino que la raíz te soporta a ti. Pablo usa la metáfora del olivo para ilustrar cómo los gentiles, aunque originalmente ajenos de las promesas de Israel, han sido injertados en el pueblo de Yahweh. No somos un pueblo aparte, sino parte del pueblo de Israel, unidos en la fe y en la fidelidad de Yahweh, recibiendo la herencia y teniendo la identidad. El pacto eterno con Israel y su inclusión en los gentiles. El pacto que Yahweh hizo con Israel es eterno, y como los creyentes en Yahshua somos herederos de este pacto, no tenemos un pacto distinto. Todos aquellos que creemos en Yahshua somos parte del pueblo de Yahweh y partícipe de sus promesas dadas a Israel. En Génesis capítulo 17, versículo del 7 al 8, Yahweh hace una promesa solemne a Abraham y a su descendencia, una promesa que incluye a todos los que por la fe o fidelidad han sido injertados en este pacto. Dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Este pacto de carácter perpetuo no se limita únicamente a los israelitas de linaje sanguíneo, sino que también abarca a todos aquellos que creen en Yahshua. A través de él han sido injertados en el pueblo de Israel y ahora forman parte de esas promesas divinas, compartiendo su riqueza y su propósito eterno. Yahweh es nuestro Elohim y somos su pueblo. El compromiso de Yahweh con su pueblo permanece vigente hasta el día de hoy. En Éxodo capítulo 6, versículo 7, Yahweh declara a Moisés: os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim, y sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. De manera similar, en Jeremías capítulo 31, versículo 33, reafirma su pacto eterno. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos serán por pueblo. Este pacto cargado de fidelidad y amor fue hecho con Israel, pero hoy también se extiende a todos los creyentes en Yahshua a través de él. La ley de Yahweh es escrita en nuestros corazones, marcando un vínculo profundo y personal con el Creador. Aquellos que hemos sido injertados por la fe en Yahshua, formamos parte de este pacto vivo. Nos integramos a esta relación divina que trasciende el tiempo y nos invita a caminar en obediencia y amor hacia Yahweh. Unidad en Yahshua, un solo pueblo. La invitación es clara. Somos parte del pacto eterno de Yahweh porque Él es nuestro Elohim y somos parte de su pueblo. En Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 15 y el versículo 19 y 20, Pablo lo expresa explícitamente.
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra de ángulo Yeshua HaMashiach. Infidelidad y la ruptura del pacto. En el tiempo de rey David, Israel vivió un periodo de prosperidad y fue reconocido entre las naciones como un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Elohim. Durante el reinado de Salomón, la sabiduría y el esplendor de su reino atrajeron la admiración mundial desde entonces. Sin embargo, la falta de fe y la desobediencia del pueblo, junto con la idolatría fomentada por las influencias paganas de las esposas de Salomón, condujeron a una división profunda del reino. El pueblo, que en su momento había estado unido, se fracturó en dos reinos. El reino del norte, compuesto por 10 tribus, pasó a conocerse como la casa de Efraín, la casa de Israel o la casa de José, gobernado por Jeroboam. Por otro lado, el reino del sur, formado por las tribus de Judá y Benjamín, se mantuvo como la casa de Judá bajo el liderazgo de Roboam. La infidelidad y desobediencia del reino del norte resultaron en su invasión por los asirios y la dispersión de sus tribus entre las naciones, sin que éstas regresaran jamás a su tierra. Este relato se detalla en las Escrituras en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 36. Lamentablemente, el pueblo de Israel rompió el pacto establecido con Yahweh al ser infiel, adorando a ídolos y buscando otros dioses, tal como se recuerda en el pacto. Yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Jeremías capítulo 3, versículos 20 y 21 describe esta infidelidad de manera solemne. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaréis contra mí, oh casa de Israel, dice Yahweh. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Yahweh, su Elohim, se ha olvidado de Israel, abandonó a su esposo espiritual, Yahweh, por otros dioses, lo que trajo graves consecuencias como un divorcio espiritual proclamado por Yahweh. En Jeremías capítulo 3, versículo del 6 al 10, detalla esta ruptura. Me dijo Yahweh, en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por jugar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Yahweh. El nuevo pacto y la restauración.
A pesar de esta infidelidad, Yahweh, en su fidelidad, prometió restaurar el pacto y su pueblo, volviendo a juntar las tribus esparcidas. En Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 33, Yahweh promete un nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Este pacto se cumplió con la muerte y resurrección de Yahshua, quien vino a restaurar el compromiso roto y traer al pueblo de regreso a la relación con Elohim. Como dice Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y Oseas capítulo 14, versículo 1, vuelve, oh Israel, a Yahweh tu Elohim, porque por tu pecado has caído. La restauración a través de Yahshua, el Evangelio, representa la restauración del reino. En Mateo capítulo 15, versículo 24, Yahshua proclama con claridad: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La misión del Mesías fue buscar a las ovejas perdidas de Israel, restaurar el pacto quebrantado y reunir al pueblo en unidad. Este propósito de redención y restauración también es reflejado en Ezequiel capítulo 34, versículo del 11 al 13, donde Yahweh promete buscar a su pueblo esparcido entre las naciones y llevarlo de regreso a su tierra prometida. Porque así ha dicho Yahweh el Adón: he aquí yo mismo, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Hechos, capítulo 1, versículos 6-7, dice lo siguiente: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Adón, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y Jeremías capítulo 31, versículos del 7 al 9, porque así ha dicho Yahweh: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír alabad y decid: oh Yahweh, salva a tu pueblo, el remanente Israel. He aquí yo los hago volver a la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Y entre los ciegos, cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua en camino derecho, en el cual no tropezaron, porque soy a Israel por padre y Efraín en mi primogénito. Ezequiel capítulo 37, versículo 19 al 28, dice lo siguiente: diles, así ha dicho Yahweh el Adón: he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Yahweh el Adón: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey serán a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones,
y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con los cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en lo cual habitaron vuestros padres. En ello habitaron ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré para ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Así como también el apóstol Pablo habla en Hebreos capítulo 8, versículo del 8 en adelante, en relación al pacto que Yahweh establece con la casa de Israel. Esto también lo anuncia en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías. En Juan capítulo 10, versículo 14 al 16, señala lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas que también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este mensaje nos recuerda la fidelidad de Yahweh hacia su pueblo, asegurándonos que su plan de restauración sigue vigente. Yahshua vino como el buen pastor, que reúne y guía a su rebaño, reafirmando el pacto y la esperanza del reino de Elohim. Techubá, el retorno del pacto. Para volver a formar parte del pacto restaurado y ser contado entre el pueblo de Yahweh, es imprescindible regresar al pacto mediante la Techubá. Este término hebreo, que significa retorno, encierra un llamado profundo a un cambio radical de mente, de corazón. Y no se trata solo de un arrepentimiento superficial, sino de un compromiso genuino de abandonar el pecado, de reorientar nuestra vida hacia la obediencia a la Torá y los mandamientos de Elohim, siguiendo las enseñanzas de nuestro Mashiach Yahshua. Techubá implica reconocer los caminos equivocados, arrepentirse sinceramente y adoptar una vida alineada a la voluntad del Creador, en un acto de restauración espiritual que nos permite restablecer nuestra relación con Elohim, comprometiéndonos a vivir como un pueblo escogido. Al hacer Techubá, no solo regresamos al pacto original, sino que participamos de la promesa de fidelidad y amor de Yahweh, ha establecido con aquellos que caminan en sus caminos. El Espíritu Santo como las arras del pacto. Cuando una persona regresa al pacto mediante la Techubá y el bautismo, el Creador le otorga como señal un símbolo especial, las arras del pacto, representada por el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh. Este don divino es comparable con un anillo de bodas que sella la relación restaurada entre Elohim y su pueblo. En Efesios capítulo 1, versículo del 12 al 14, la Escritura nos recuerda este acto poderoso. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo tiene un papel fundamental, pues nos ayuda a recordar nuestro compromiso con el pacto y vivir según la palabra de Elohim. Es una guía constante que fortalece nuestra fidelidad
y nos inspira a caminar en la voluntad del Creador. Las ovejas perdidas y la restauración final. Finalmente, Apocalipsis capítulo 21, versículos del 2 al 4, describe la nueva Jerusalén como una esposa adornada para su marido, un símbolo de la restauración completa del reino. En este tiempo, Elohim morará con su pueblo, cumpliendo su promesa eterna de fidelidad y amor. Todas las lágrimas serán enjugadas y la muerte, el dolor y el clamor desaparecerán para siempre. Así lo declara Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta revelación marca el cumplimiento del pacto. Ellos serán su pueblo y el Eterno estará con ellos como su Elohim. Es una restitución divina al propósito original desde el principio en el huerto del Edén, vivir en comunión perfecta con su creación. Además, las Escrituras, como en Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31, Isaías capítulo 27, versículo del 12 al 13, y Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27, refuerzan la esperanza de que los últimos días Yahweh reunirá a su pueblo esparcido entre las naciones. Él los traerá de regreso a su tierra prometida, restaurando completamente su identidad como su pueblo elegido. Como dice Mateo capítulo 24, versículos 30 al 31, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Como también Isaías capítulo 27, versículo del 12 al 13, dice lo siguiente: acontecerá en aquel día que trillará Yahweh desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Yahweh en el monte santo de Jerusalén. Romanos capítulo 11, versículo 25-27 señala lo siguiente también: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, y cuando yo os quite sus pecados. Todos estos hablan con respecto a la restauración del pueblo de Israel. Zacarías capítulo 10, versículos 6 al 12. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Yahweh su Elohim, y los oiré, y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará a Yahweh. Yo los llamaré con un silbido, y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes, bien que los esparciré entre los pueblos, aún
en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará, y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto, y yo los fortalecerá en Yahweh, y caminarán en su nombre, dice Yahweh. El futuro reino representado de la Nueva Jerusalén simboliza la vida eterna, el lugar de la gloria infinita, pureza absoluta y comunión eterna con Yahweh y el Cordero. En Apocalipsis se nos revela que la ciudad santa tendrá 12 puertas y en cada una de ellas estará inscrito el nombre de una de las 12 tribus de Israel, enfatizando que este reino está profundamente conectado con su pueblo escogido. Este detalle no es menor. Nos recuerda que para ser parte de este reino glorioso, debemos identificarnos como parte del pueblo de Israel. Esto no se refiere exclusivamente a una herencia física, sino a una herencia espiritual. Reconocer nuestra identidad que puede haberse perdido o extraviado entre las naciones y regresar a ella. A través de Yahshua, el Mesías, somos injertados en este pueblo, integrándonos plenamente en el pacto y en las promesas divinas. Este llamado a reconocer nuestra identidad es también un llamado al techubá, al retorno, volviéndolo a los caminos de Yahweh, a la obediencia de su Torá y a la restauración del pacto. Solo así podemos alinearnos con su voluntad y ser parte de las promesas eternas representadas en la Nueva Jerusalén. Todo lo dicho se puede reafirmar a través de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo del 2 al 27, para que usted también lo pueda leer, en el cual establece y señala la relación de esta Nueva Jerusalén, como también verdaderamente el hecho de esa promesa maravillosa. En conclusión, el Evangelio es el mensaje central de la restauración del pacto que Yahweh hizo con Israel a través de Yahshua, el Mesías. Las ovejas perdidas de la casa de Israel tienen la oportunidad de regresar al pacto, ser selladas con el Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, y vivir en fidelidad y obediencia a Elohim. Esta promesa de restauración es una realidad eterna. Todo aquel que escuche la voz del buen pastor, guarde sus mandamientos y se vuelva a él, será parte del reino restaurado, donde todo será reunido en uno solo, bajo la soberanía de Yahweh. La Nueva Jerusalén, con sus 12 puertas que llevan los nombres de las tribus de Israel, nos recuerda que el pacto está estrechamente ligado a la identidad del pueblo de Elohim. Este llamado no solo es para los hijos de Israel, sino que también para todos aquellos que a través de Yahshua han sido injertados en el pueblo, restaurando así su identidad perdida y volviendo al diseño original de Elohim. Hoy, las puertas del reino están abiertas. ¿Quieres ser parte de Israel, el pueblo escogido de Yahweh? ¿Deseas recuperar tu identidad espiritual y caminar en los caminos del pacto eterno? Escucha la voz del buen pastor, acércate a él con humildad y fe, y sé oveja de su rebaño. La restauración comienza con el retorno a su pacto. La invitación está hecha. Ven y encuentra tu lugar en su reino. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las raíces hebreas de la fe. Nos vemos en el próximo episodio. Shalom.